El Señor es el que da el alimento que nuestro corazón necesita. Hay muchas cosas que el Señor quiere enseñarnos, pero sobre todo el Espíritu Santo quiere trabajar áreas de nuestra vida para que nosotras cada vez nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de reaccionar, de tomar nuestras decisiones cada día, lo pongamos todo en las manos de Dios y nuestro carácter, hermanas, cada día sea moldeado como el carácter de Cristo. Así que tenemos el tema, y venía a mi mente que el primer tema fue eh, mujeres fuertes y valientes, de fuerza y valor. Y bueno, pues ahora vamos a hablar precisamente, el débil diga fuerte soy, el pobre diga rico soy. Entonces vemos que estamos precisamente resaltando virtudes, resaltando áreas de nuestra vida que son moldeadas por el Espíritu Santo. Ya vimos la fortaleza, ya vimos el valor. Hoy vamos a ver la fuerza y vamos a ver la riqueza en Cristo Jesús. Y la base bíblica la encontramos en este libro del profeta Joel, en su capítulo número 3 versículo número 10 y dice de la siguiente manera: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará, dice Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Qué pasaje, hermanas, tan descriptivo? Hace una descripción exacta de aquellos hombres, ¿verdad?, que tienen que ser despertados para la guerra. Vemos entonces, este pasaje tiene una connotación profética. De hecho, hace mención de esta parte profética de cuando termine la gran tribulación y el Señor venga a ejercer su juicio. Ya no va a venir como ese humilde, ¿verdad? Como ese cordero humilde, sino Él va a venir con todo su señorío, con toda su gloria. Él es el juez soberano de toda la tierra y tendrá juicio sobre todas las naciones. Por eso vemos que proféticamente el mal tiene un límite. El mal es temporal, pero lo que va a ser eterno es el reino de Dios que se establecerá sobre todas las naciones. Vemos entonces la palabra profética donde nos habla de que esos hombres de guerra tienen que despertar, tienen que estar preparados para poder entrar a la guerra. Y allí es precisamente donde el hombre débil, dice la palabra de Dios, debe de expresar que es fuerte. Y en este contexto, el objetivo que me he planteado trabajar con ustedes en esta noche, en el nombre del Señor, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, es precisamente hablar de esa obra transformadora. Estoy segura, hermanas, que el Espíritu Santo está trabajando, como decíamos, en nuestro carácter, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de vivir, en nuestra conducta, cómo nos relacionamos con los demás, cómo es el ambiente de nuestra casa, cómo es el ambiente en nuestro trabajo, cómo es nuestra participación, hermanas. Porque dice,
Es la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestros corazones, de debilidad a fortaleza y de pobreza a riqueza, a fin de que nuestras vidas, hogares, iglesias y contextos donde nos desenvolvamos sean prosperados. Hemos iniciado este año 2025. El Señor nos ha estado dotando de su gracia. Hoy el Señor nos hace una pregunta. ¿Cómo te sientes respecto a los resultados que tú tienes en tu vida? Yo conozco a muchas de ustedes, platico con ustedes. Es más, participamos necesidades, participamos preocupaciones, pero sobre todo participamos en la fe, en la confianza y en la seguridad de que Dios está obrando como respuesta a muchas oraciones elevadas ante su presencia, porque Dios es misericordioso. Él es, dice la palabra de Dios, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero yo te quisiera preguntar respecto a los resultados de lo que tú eres como madre, como esposa, como hija de Dios. En la circunstancia que estás pasando, ¿tú te sientes pobre o rica? Porque hoy no vamos a hablar de la riqueza material, sino cuál es la riqueza emocional, espiritual, moral que tú tienes. Una persona puede no tener mucho dinero, pero esa persona puede ser rica porque es una persona que ha aprendido a amar, que ha aprendido a entregarse. Es una persona que sabe perdonar, que sabe escuchar, que sabe servir a los demás. Entonces hoy podemos hablar de muchos tipos de riqueza. Y así como el que tiene dinero es un hombre próspero, quiero decirte que cuando la palabra de Dios nos dice que nos hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen, quiere decir que todo aquello que Dios nos da es de una riqueza incalculable. Pero ¿cómo te sientes tú? A lo mejor dices, no supe educar a mis hijos y hoy están lejos de Dios. A lo mejor ante la enfermedad me desanimo. Pienso más en la muerte que en la esperanza de lo que Dios está haciendo. Pienso más en el dolor que siento que en levantar mis ojos al cielo y decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ante un conflicto matrimonial, familiar, pienso más en el enojo, en la impotencia, que en el poder proclamar que Jesucristo no pierde el control porque Él es soberano y aún en medio de dificultades, aún en medio de situaciones muy devastadoras, Él puede hacer que de la nada venga una grande bendición. Pero mi siguiente pregunta sería, ¿te sientes débil para enfrentar la vida en la situación que estás pasando? ¿Te rebasan los problemas? ¿Te rebasa alguien que esté lastimando tu vida? Quizá alguna voz que te dice que tú no vales, que tú no puedes lograrlo, que te dice que no tienes las cualidades, las competencias, las capacidades para lograrlo. ¿Qué es aquello dentro de tu corazón que tú pudieras decir que te hace débil o que te hace fuerte? La pregunta sería, ¿cuándo te has sentido pobre? ¿Has sentido que eres de poca valía? ¿Que quizá pasas ignorada por los demás, aún por los que viven en tu propia casa?
que no te escuchan, que no te obedecen, que te ignoran, que no te hacen caso. A lo mejor también en la iglesia tú te sientes no tomada en cuenta, ajena, es más, quizá excluida, quizá tu jefe en el trabajo no te ha dado el valor o no te da el reconocimiento a tu labor. En fin, has experimentado quizá pérdidas, pérdidas a lo mejor de un ser querido o o quizá el abandono de un hijo del hogar y eso te hace sentir pobre, que no tuviste la fortaleza, que no tuviste la capacidad de construir un hogar salvo, hijos que temieran a Dios, un buen trabajo, una estabilidad. Quizá hay situaciones en lo físico, en lo emocional, en la economía, en tus relaciones con los demás, en tu capacidad de hacer algo, quizá en el ejercicio de tu ministerio o en tu rol familiar, que te hace sentir miserable, pobre. Y la palabra pobre tiene varias connotaciones. No solamente dijimos que es la economía, sino es aquella persona que se siente débil, afligida, desvalida, extenuada. Es más, se siente como menesterosa, indigente, necesitada, deprimida por la situación, las circunstancias, fatigado, sufrido, te sientes desterrado, fuera de lugar. Yo creo que todas en algún momento nos hemos sentido así, como si no perteneciéramos, como si quizá para los otros no se dan cuenta quizá del sufrimiento que estamos viviendo. Pero hoy yo te quiero llevar a la promesa que la Biblia menciona que el Señor Jesucristo conquistó esa gracia salvadora para cada una de nosotras. Hay alguien que se hizo pobre por nosotras y ese fue nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios vemos que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Fíjense, hermanas, el Señor conocía la naturaleza humana, de sentirnos pobres, desvalidos. Creo que ante la inseguridad, ante el incremento de la violencia, ante los diagnósticos no favorables, muchas veces nos sentimos extenuados de tantas presiones. ¿Cómo vamos a solucionar una situación, otra situación, las necesidades de los nuestros, del esposo, de los hijos, de los padres, de los hermanos? Y sin embargo, en la mente del Señor Jesucristo, en su propio testimonio, se hizo pobre. Y dice, siendo que Él tenía la gloria, las riquezas, Él es el poseedor absoluto de todas las cosas. Y sin embargo, renunció para que con su pobreza, quiere decir que el Señor Jesucristo sintió, vivió, experimentó cada una de estas características y con esa pobreza y esa victoria en esa renuncia absoluta a su naturaleza divina, a su poder, a su gloria, Él conquistó los tesoros de riqueza que ya le pertenecían, pero Él los conquistó ahora para cada una de nosotras. De tal manera
que ahora vemos que cuando dice la palabra de Dios, para que nosotros ahora seamos enriquecidos. Y por eso la expresión, diga el pobre, rico soy. Y el rico tiene que ver que tiene abundancia, dice, abundancia, abundando con un legado valioso. En Dios no hay pobreza, en Dios hay abundante, dice el apóstol Pablo, para que teniendo todo abundantemente y sobreabundantemente, ¿verdad? Seamos enriquecidos. ¿Qué significa, hermana? Que tú puedas decir, efectivamente, quizá en mi condición humana de debilidad y de pobreza, a veces siento que esta situación pudiera sobrepasarme. Pero sabes, hermana, yo te quiero decir que la decisión está en ti. ¿Cómo quieres vivir este 2025? Con suficiencia, con la abundancia que no está en ti, pero que está en Cristo Jesús. ¿Y a qué me estoy refiriendo, hermana? En la visión de Dios es que nosotras tengamos una vida y una vida en abundancia. Y quiero decirte que la Biblia nos da ejemplos de personas que decidieron, tomaron la decisión de que aún cuando todo parecía, su historia de vida, su destino, parecía completamente deteriorado, un diagnóstico completamente pesimista de una realidad como la tuvo Noemí y Ruth la Moabita. Nosotros sabemos que Noemí muere su esposo, mueren sus dos hijos y ella se queda con sus dos nueras que eran moabitas paganas y que no tenían parte en el pueblo de Israel. Es más, Noemí se había ido a los campos de Moab porque había faltado el pan en Israel. Vemos entonces una situación no favorable para Noemí. Y sin embargo, allí en tierra extranjera, ella permanece en el temor de Dios. Ciertamente, llevó en sí la amargura, llevó en sí el infortunio, la muerte, la tragedia. Pero quiero decirles que a pesar de esto, a pesar de que en ella misma se sentía estar consumida por la prueba, el dolor, la escasez y la tragedia, su vida logró impactar la vida de Ruth. Y ella toma una determinación, como el texto que nosotras hemos aprendido, que ella le da una promesa a su suegra de adorar al mismo Dios, de ser parte de esa nación, de entregarse a ese pueblo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios, y donde tú murieres, moriré yo. Y entonces vemos que a pesar de todo lo que había pasado Noemí, conquistó el corazón de mujeres paganas. Allí está la riqueza de lo que Dios puede hacer a través de cada una de ustedes para conquistar el corazón de su esposo, el corazón de sus hijos, impactar el vecindario donde viven. ¿Cómo sería la palabra de Noemí? ¿Cómo sería su carácter, su templanza? ¿Sería enjuiciadora? ¿Sería señaladora? ¿Sería agresiva? ¿Sería vanidosa? ¿Sería orgullosa? ¿Sería impulsiva? ¿Sería discriminadora? Yo creo que todo lo contrario. De tal manera que en el momento decisivo, esta joven moabita decide dejar atrás a sus dioses, a su familia, a su pueblo, sus costumbres,
porque ella veía una luz en su suegra y en el momento preciso ella se determina, pasara lo que pasara, viniera la tragedia, viniera la pobreza. Es más, ella sabía que al entrar al pueblo de Israel, ella iba a ser discriminada porque ella era una extranjera, una viuda. Ella tenía un lugar inferior, no iba a tener ningún derecho dentro de ese pueblo. Pero quiero decirte que efectivamente aquí vemos cómo interviene la gracia de Dios, porque el Señor ve el corazón, porque el Señor ve la obediencia, porque el Señor ve el cuando estamos determinadas a seguirle hasta el final. Y entonces ella es redimida por este hombre vos. Y vos es ese pariente cercano que dice, yo voy a dar lo que se necesita y aún la voy a tomar con mujer, como esposa, para poder redimir a esta familia de todo lo que por herencia le corresponde. Entonces, hermanas, aquí vemos precisamente la herencia celestial, la riqueza celestial que nosotras tenemos y que nuestras oraciones, hermanas, yo les voy a pedir algo, no sean de dolor, sino de esperanza. Quizás sí lloramos por el pecado de arrepentimiento, por las condiciones que se viven en muchos hogares. Pero sobre todo, hermanas, oremos con la esperanza y la seguridad de que Jesucristo es el que nos redime de cualquier pobreza, de cualquier situación. Estas dos mujeres son un ejemplo claro de lo que Dios hace cuando la mujer, cuando el varón se determina a seguir adelante a pesar de cualquier circunstancia. Y aquella pobreza se convirtió en riqueza. Pero ¿qué sucede, hermanas? Cuando sentimos que nuestras fuerzas no logramos aquello que quisiéramos. Quizás se ha deteriorado nuestra salud. Quizá ya no tenemos las mismas fuerzas. Ya no tenemos la misma energía, porque de manera natural vamos menguando. Pero cuando estamos en esos momentos de debilidad, porque todas hemos pasado momentos de debilidad física, emocional, ¿por qué no decirlo momentos de prueba espiritual? Quizá la escasez. Pero el Señor quiere, hermanas, que crezcamos en la gracia, en la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo y aprendamos a construir una relación de amor con Dios auténtica. Yo las oigo al orar y puedo sentir esas oraciones auténticas, esas oraciones genuinas que brotan de lo más profundo del corazón, sin grandes términos, sin el deseo de que otros te oigan y digan que bien oras, cuando lo único que nos importa es que al Señor le agrade y que de esa manera al elevarse lleguen hasta el tercer cielo. Y como decía el apóstol Pablo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y allí es donde está nuestra fortaleza, hermanas. Allí es donde está nuestra riqueza. Cuando entramos en lo íntimo, en lo recóndito de Dios y alcanzamos el oportuno socorro. Y cuando digo fuerte soy, estoy hablando de una esencia. Si me veo en mi humanidad, pudiese estar desgastado, enfermo, angustiado, desalentado, herido, incurable, porque así dice la Biblia, incurable es tu dolor y tu llaga, pero dice el Señor, pero yo soy tu sanador.
Yo soy el que curo tus heridas. Yo soy el que venda. Yo soy el que enjuga tus lágrimas. Y entonces exclama, no te quedes en esa debilidad moral, espiritual, emocional. No te sientas débil ante los problemas que aquejan a tu alrededor. Proclama quién eres en Cristo. Fuerte soy. Y decir fuerte soy, les comentaba, es decir, soy en esencia. La obra de Dios manifiesta en mi corazón y el Señor es el que nos llena de poder, dice el salmista. Y Pablo entendió que en medio de su debilidad había uno que metía las manos por él. En el fuego lo levantaba. Daniel experimentó en el foso de los leones. Y hombres débiles, dice, se hicieron guerreros, poderosos, esforzados, gigantes grandes, de gran vigor, poderosos, valientes, varones de guerra, vigorosos, porque esa es la naturaleza de Dios. Aquí yo te hacía preguntas, ¿bajo qué circunstancias te has sentido débil? ¿Qué es más fuerte que te debilita? Hoy le decía a los pastores, el pastor me decía, Yola, ¿cuántos años pasaste tú de enfermedad? Y le dije, pastor, 13 años. 13 años en que yo tenía dolores de cabeza los 365 días del año, las 24 horas del día. Y le dije, hermano, un día en el altar le dije al Señor, Señor, ya no tengo lágrimas. Ya te pedí de una manera, de otra manera, ya me arrepentí de todos mis pecados, limpié mis faltas, me reconcilié. Señor, ya no sé cómo pedirte. Y el Señor puso en mi corazón, alábame, adórame. Y empecé a darle gracias y a dejar que de mí fluyera la gratitud a pesar de mis condiciones de debilidad física. Y quiero decirles que allí empecé a experimentar este vigor del que habla, la esencia de ser fuerte. No porque físicamente no, yo no tenía condiciones alguna para poder salir adelante. ¿A qué grado era de mi debilidad, hermanas? Que yo no podía cargar a mi bebé de un mes de nacido. Me lo tenían que cargar porque yo físicamente yo no podía cargarlo. No tenía, hermanas, la fortaleza física para hacerlo. Hoy puedo decir que después de la reestructuración de mi columna, yo no puedo cargar tampoco. Y sin embargo, me siento fuerte, vigorosa, y subo y bajo y camino y voy y vengo. No porque en mí físicamente haya esa capacidad, sino que la fortaleza de Dios puedo hacerlo, porque Él está conmigo. Amén. Pero en ese proceso, hermanas, hay personas que a veces nos debilitan, hay circunstancias, hay recuerdos del pasado. Pero ¿qué pide Dios de nosotros? Que creamos en Él, que tomemos la fortaleza de Él, que tomemos el vigor de Él. Dijimos que el apóstol Pablo llegó a decir en un momento, me regocijo en mis debilidades. Pati, en tu enfermedad podrías decir, ¿me regocijo? Laurita, en tu situación de dificultad, en la zona en la que vives, ¿podrías decirme regocijo? Si hay alguien, Amén. Gloria a Dios. quizá Amén. que has vivido en situaciones de dificultad, de rechazo, de humillación, podrías decir como Pablo, me regocijo en esa debilidad, en ese insulto, en la persona que me está causando problemas, dificultades. Y dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando vienen estas circunstancias, estas presiones, puedo decir, soy fuerte en Cristo. Quizá me duele, quizá me preocupa, siento la presión,
siento el horno de la aflicción, pero la gracia de Dios está actuando sobre mi vida. Puedo Amén. experimentar esa fortaleza. Puedo experimentar en los momentos de dificultad, en las noches, cuando estoy pensando, cuando estoy analizando, cuando trato quizá de darle una solución a tal o cual problema. Allí el Señor me llena de su fortaleza. Dios nos permite esos momentos para conocer su naturaleza y probar su existencia. Hoy yo les puedo decir, hermanas, que después de 13 años de dolores de cabeza, yo constaté que ninguno de esos miles de días que yo pasé en esas condiciones, puedo decir que en todos esos días de incesante prueba, dolor, enfermedad, el Señor estuvo allí conmigo. Amén. Hubo muchos momentos de aislamiento por tanto dolor, por tanto padecimiento. Hubo muchos momentos de incertidumbre respecto a qué iba a ser el mañana, qué iba a ser el crecimiento de mis hijos. Yo no sabía si iba a vivir o si iba a morir o en qué condiciones neurológicas yo iba a quedar. Pero el Señor tuvo cuidado de mí cada día de esa prueba, cada día de ese desgaste, cada día de ese sufrimiento. El Señor estuvo allí presente para animarme, para consolarme, para decirme, aquí estoy contigo y todo lo puedes en Cristo que te Amén. fortalece. Amén. Probé que el Señor es real. Probé que de Él emana la vida. Probé que Él es el incansable, la compañía, el amigo, el psicólogo, el neurólogo. Él era todo para mí, mi vigía, mi ayudador, mi fortalecedor, mi animador. ¿Escuchas la voz de Dios cuando estás pasando soledad, hermana? Cuando estás pasando enfermedad, cuando te sientes rechazado, aislado, menospreciado, cuando quizá no tienes para la renta, para el gasto de mañana, para la medicina, puedes escuchar la voz de Dios que te dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y mi gracia es multiforme y mi sabiduría es inagotable y tengo todos los recursos para ayudarte. Y Amén. créeme que estás en las mejores manos. ¿Puedes entender lo que Dios te quiere enseñar en medio de la situación por la que estás atravesando? ¿Puedes entender que Dios no se está ensañando contigo, sino que Él está demostrando su gloria en tu vida? Amén. Está dando una prueba de su existencia para los que están a tu alrededor, para tus hijos, para tu esposo, que dice, ¿cómo se sostiene esta mujer si el médico dice que ni siquiera se puede parar y está de pie? ¿Cómo Sí. pudimos pagar la renta si no teníamos la economía? Hoy el Señor te dice, no te dejes hundir en esa situación. Conóceme, pruébame, permíteme que te guíe a vivir en fortaleza y en riqueza. Amén. Permíteme ayudarte. Déjame que yo trabaje en tus pensamientos, en tus emociones. Déjame que yo trabaje en tu boca, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Nuestra fortaleza. Yo Amén. aprendí a vivir con gozo, hermanas. Aprendí a sonreír cuando por dentro me estaba muriendo de dolor. Aprendí a gozarme, a alabar, aun si las lágrimas me salían dando clases, aun si yo sentía que ya no podía levantarme al siguiente día, yo aprendí a gozarme. Y aún lo poquitito que yo podía hacer, decía, Señor, gracias, porque ayer no pude cocinarle a mis hijos, pero hoy sí pude hacerles un arrocito, un huevito. Ayer tuve que estar en cama, en un hospital, pero hoy estoy aquí atendiendo a mi esposo, atendiendo a mis hijitos. Hoy te doy gracias. Hoy mis Aleluya. hijos son hombres, pero Dios estuvo conmigo en la crianza. Él estuvo conmigo
en cada etapa de su crecimiento, porque yo no tenía la capacidad, pero Jesús en mí me hizo capaz de poder enfrentar esa pobreza física que yo tenía para darme de su riqueza espiritual, emocional y poder salir adelante con una familia. Identifica la pobreza y la debilidad de alguien, hermana. Si tú ya te gozas porque has experimentado la riqueza y la fortaleza de Dios y puedes decir soy rica y soy fuerte, Amén. piensa en alguien que lo está necesitando a tu alrededor. Quiero decirte que he orado y decirle al Señor, hazme más sensible hacia el adulto mayor, hacia el enfermo, hacia el que no tiene todas sus capacidades, hacia el pobre, hacia el inmigrante, hacia el que ahorita tiene miedo porque puede ser deportado. Dicen los noticieros, salieron huyendo de Oaxaca, de Michoacán, de Guadalajara por el narcotráfico. Los van a regresar. ¿A dónde van a llegar todos ellos si sus hogares están destruidos, sus pueblos están amenazados? ¿A dónde van a llegar? Se necesita sensibilidad para alentar al que se siente pobre, para fortalecer al que se siente débil y mostrarle que en Cristo hay riquezas, hay fortaleza. Somos llamados, hermanas. No tiene por qué haber en nuestros hogares alguien que esté sufriendo, que se sienta pobre, desvalido, desamparado. Cuando tú puedes hacer algo para extenderle tu mano, sea tu esposo, sea tu hijo, sea tus padres, sea un hermano, un amigo, un familiar, alguien cercano a ti, puedes tú extenderle la mano. Aprende, hermana. Quizá digas, ¿cómo puedo perdonar? Si yo me acerco, me van a insultar, me van a rechazar. Pero dice la palabra de Dios que Él, por amor a nosotros, lo sufrió todo. Si puedes perdonar, si puedes dar una sonrisa, un saludo, un plato de comida, una palabra de aliento, un tiempo específico, que no haya pobreza ni debilidad emocional en tu hogar, en los tuyos. Hemos hablado que no, aún nosotras como congregación hemos perdido mucho amor fraterno. Creo que el Espíritu Santo quiere trabajar más profundo en nuestras vidas. Si de veras queremos impactar a nuestro alrededor, todavía tenemos que renunciar a una vida egoísta y conformista como la que vivimos, donde nos preocupa más cómo estamos nosotras, cómo nos sentimos nosotras. Y ya a veces basta con que nosotros estemos bien y no nos preocupa cómo están a nuestro alrededor otros que tienen mucho más necesidades que nosotros. Pero el Señor quiere que todos prosperemos, Amén. porque cuando llega la palabra de Dios, allí ese lugar prospera. Y yo quisiera, hermana, que hoy le pidamos a Dios la fortaleza, la riqueza, para obtener la victoria. Yo quisiera que hoy pensaras en algo. Quizá tú peleas con tus hermanos o con tus hijos o con tu nuera. Has perdido la paciencia, has perdido la esperanza, has perdido la fe. Pero yo te digo, como leímos al principio, que despierten los valientes. Despiértate, hermana, levántate. Señor, trabaja en mi conciencia, en mi sensibilidad. Trabaja en mi fe, Señor. Dame la victoria. Quizá he luchado por años para conciliar esta situación y no lo he logrado.
o no he logrado vencer tal pecado o tal estado de ánimo, porque aún la depresión es un pecado, hermanas, cuando nosotras voluntariamente la aceptamos, en lugar de creerle a Dios y dar el paso de fe y salir a luchar y salir a predicar y trabajar, hermanas, y creerle a Dios y levantarnos con fuerza y apoyar al debilitado y no centrarnos en nosotras mismas, porque dice la palabra de Dios que es pecado al que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. ¿Y cuántas veces nosotras voluntariamente nos aislamos, nos somos retraídas, nos enajenamos en nuestra preocupación, en nuestra angustia, nos encerramos en nuestro dolor? Hoy el Señor nos dice que de Él emana la riqueza, la fortaleza, la riqueza del amor, la riqueza del perdón, la riqueza del servicio, la riqueza del afecto, de la atención. Podemos enriquecernos, hermanas, y no vivir en la pobreza del egoísmo, del egocentrismo, de la vanidad, de la soberbia, de la desobediencia. Eso sí es una pobreza. Una pobreza es darnos por vencidos. Pero si nosotros le decimos al Señor, quizá en mí no hay nada, pero en ti lo hay todo. Vamos a caminar. Tú me vas a dar la victoria. Amén. Amén. Y estoy, me humillo, me entrego. Despiértame como esos valientes, vigorosos, fuertes, para cumplir el propósito que tú te has determinado en mi vida, en mis hijos, en mi familia. ¿Tú crees que tus hijos no necesitan una palabra de aliento, una palabra de fe, un consuelo? Hoy le decía yo a una hermana, hermana, es más fácil reprochar, criticar, seguir el problema que decirle, te amo, tú puedes, eres hijo de Dios, lo vas a lograr, lo vas a superar, Dios está contigo, créele a Dios, recuerda sus promesas, Él está contigo, te va a ayudar, Él va a hacer de ti el hombre y la mujer que se ha propuesto. ¿Qué lograríamos más, hermanas? Se necesitan bocas moldeadas en sabiduría, en temor de Dios, en humildad, que seamos capaces, hermanas, de aguantar la presión, la ofensa, la humillación, porque ese fue el testimonio que el Señor nos entregó y esa fue la pobreza del Señor, para que ahora seamos ricos. Amén. Porque todo esto el Señor nos lo dejó para que ahora nos lo abracemos. No podemos seguir siendo las mismas mujeres si realmente nos hemos encontrado con Dios. Debe de haber una transformación, un cambio que nuestros hijos empiecen a desear y decir, yo quiero ser como mi mamá, que a deshoras está orando por mí, que a deshoras está tratando de que todo esté bien en esta casa, que aún a pesar de su salud, de su cansancio, de que yo soy grosero, rebelde, en fin, ella es paciente, ella es perdonadora, ella es sumisa, ella me muestra su amor incondicional. Entonces, sí puedo acercarme a ella. Ella me va a entender. Es una mujer amorosa que ha sido tratada en la prueba, en la enfermedad, en el dolor, pero veo que Dios está con ella. Aleluya. Estas son las mujeres, hermanas, que el Señor quiere que nos levantemos en estos últimos tiempos. No se trata de empoderamiento, no se trata de la que más sabe, la que más puede, la que más... No, hermanas, no se trata de ser el centro de atención. El único centro de nuestra atención debe ser Cristo Jesús. Amén. Y que Él quite los estorbos, las pobrezas del falso intelecto, del falso saber, del falso tener, del falso poder. Esa sí es una pobreza. Pero en Cristo está la riqueza que va a Amén. perdurar, hermanas, que va a trascender. Hoy busquemos los tesoros celestiales y el gozo del Señor, hermanas, que sea nuestra fortaleza. Y yo quiero pedirte, si estás enferma, desahuciada,
pobre económicamente, escasa, aislada, quizá tu familia no te va a ver, estás sola ahorita en una habitación en tu casa. Quiero invitarte a que tú digas, el gozo del Señor es Dios mi mío. fortaleza. Y decide ser feliz, decide darle gracias, decide alegrarte, cualquiera sea tu situación. Y en esa gratitud, en esa alabanza y en esa adoración, tú vas a ver cómo la gloria del Señor empieza a bajar sobre tu vida y a hacer cosas maravillosas, como yo te puedo testificar que lo ha hecho en mí, hermana. Y yo quiero invitarte que entonemos este canto. Dad gracias de corazón. Yo sé que es tarde, pero ¿qué tal que cantamos todas juntas? Dad gracias. Y si tú te has sentido así, que ya no puedes, hoy te vas a levantar diferente, hermana. En el nombre de Cristo Jesús. Ya se salió. Entrégale, entrégale lo más profundo, tu decepción, tu enojo, tu impotencia, tu frustración. Entrégasela y dile gracias. Dije el pobre, rico soy. Dije el débil, fuerte soy. Por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Amén, hermanas. Vamos a Amén. entonar este canto y tomamos este tiempo de oración.